704, entonces comenzamos. En primer lugar, como les comentaba al inicio, darle las gracias a todos y todas por venir el día de hoy. La verdad, estamos muy contentos de poder contar con todo y todos ustedes. Estas instancias de seminario nacen también un poco desde ADIPA con la intención de democratizar siempre la educación, el conocimiento, dar múltiples instancias. Ustedes saben, para los que ya han asistido a otras oportunidades, en que nosotros regalamos estas instancias de seminarios y tenemos múltiples seminarios durante el mes, hay casi 6, 7 de repente seminarios distintos, de los que lo pueden encontrar en www.adipa.cl/seminario, por lo tanto los dejamos más que invitados a que participen, se inscriban en esta instancia, son totalmente gratuitas. Y un poco la idea es esto, compartir a través de diferentes tipos de exposiciones de docentes, como van a ver hoy, de primer nivel, diferentes temáticas asociadas a la psicología y salud mental. Además, bueno, dejarlos también siempre súper invitados a que escuchen, tenemos un podcast súper entretenido, donde también ahí María Teresa prontamente va a salir su capítulo, pero en adipa.cl/adipados o en Spotify nos pueden buscar como adipados y ahí entrevistamos diferentes docentes y de diferentes temáticas. Está el primer capítulo con la doctora Irma Morales, que también es doctora en psicología. El segundo capítulo es también con Nicolás Lorenzini, también doctorado en psicología en Londres. Viene María Teresa y bueno, tenemos ahí varios programas, varios episodios más asociados. Y a los que les gusta leer también, bueno, tenemos en adipa.cl/noticias diferentes blogs en donde también conversamos con docentes, entrevistamos diferentes docentes y contamos sobre alguna temática en específico. Así que toda esa instancia un poco se la dejamos porque de repente uno dice, bueno, ¿y qué hay a costo cero, cierto? Totalmente liberado. Bueno, todo eso ustedes lo tienen totalmente liberado para que lo aprovechen, revisen y sin ningún problema puedan nutrirse de diferentes temáticas, como les comentaba, asociadas a la psicología y salud mental. Bueno, en este caso, en el día de hoy, estamos en el seminario que tiene por tema análisis de un caso de abuso sexual desde una perspectiva psicosociojurídica. Y la docente o los docentes realmente que van a impartir esta presente sesión son, en este caso, María Teresa Baqueano, quien brevemente de formación ella es psicóloga de la Pontificia Universidad Católica de Chile, es máster en psicología psicodinámica, diagnóstico, intervención e investigación de la Universidad de Barcelona. Y nos encontramos también con Augusto Concha, quien es trabajador social de la Universidad Humanismo Cristiano, además magíster en Derecho de Familia e Intervención Familiar en la Universidad de Arte, Ciencia y Comunicación. Bueno, ambos docentes tienen experiencia, han trabajado juntos, trabajaron también en el Centro de Asistencia a Víctimas de Abuso Sexual, el CABAS Reparación, y por lo tanto ahí, bueno, de ahí un poco también toda la experiencia a través de diversos programas. Son además docentes de nuestro diplomado en intervención en abuso sexual infantil. Para los que no conocían, María Teresa, quien dirige el diplomado en intervención en abuso sexual infantil ya en su... esta es su tercera versión, ¿no, María Teresa? Segunda versión, perdón. Ahí. Segunda versión, sí, tienes toda la razón. En donde la primera versión creo que fue bastante interesante porque recibimos algunos comentarios también de gestión de mejora y bastantes comentarios positivos. De hecho, ahí ustedes lo pueden ir revisando, algunos están en el sitio web. Y bueno, este segundo diplomado en su segunda versión va a comenzar el día 5 de marzo, así que no queda nada, ya este sábado comienza, por lo tanto, para los que quieran asistir, de todas maneras, pueden ahí revisar nuestro sitio web en el diplomado, pero más aún, hoy vamos a dar una beca para ese diplomado totalmente financiada por nosotros en pos de nuestra misión y nuestra línea, un poco de entregarles la mejor experiencia. Entonces, para los que se quedan hasta el final, van a todos participar de una suerte de sorteo, ¿cierto? En donde los principales requisitos es ser profesional del área de psicología o ciencias sociales, eso como prerequisito, es decir, si aparece alguien que no lo es, lamentablemente no puede ganar, y se va a sortear obviamente con solamente las personas que se encuentren al final.
sea, al finalizar esta sesión va a haber una suerte de tómbola, por decirlo así, virtual, en vivo, y va a aparecer una persona ahí dentro de ella y ahí tiene que reclamar su beca. Una beca que está, como les comentaba, totalmente financiada, así que ingresa a un programa de primerísimo nivel. Buenísimo. Bueno, sin más que agregar, María Teresa, Augusto, toda suya la sala. Gracias, Nico. Muchas gracias por la presentación también, muy completa. Y bueno, para que en honor del tiempo, que tampoco tenemos mucho, ya la idea es que podamos generar este espacio de conversación. Voy a compartir acá pantalla. ¿Se ve? ¿Se ve la presentación, la lámina? Sí, perfecto. Quizá lo primero a decir, dar un contexto, un poquito lo que comentaba Nicolás. Esta conversación que traemos hoy día con Augusto estaba pensada originalmente también con Carolina Marín, que es la abogada que participa también del diplomado. Sin embargo, ella trabaja en la Defensoría de la Infancia y fue llamada así como excepcionalmente hoy día a presentarse justamente a esta hora. Así que no pudo estar hoy día con nosotros, pero como hacemos un trabajo interdisciplinario, también es algo que podemos ir nosotros desde el ámbito jurídico también realizando algunos planteamientos en torno al caso que les vamos a presentar hoy día. Toda esta conversación, ¿cierto?, se enmarca en el contexto de este diplomado, que como comentaba Nicolás, en general es un equipo que hemos trabajado en conjunto en la práctica institucional, sobre todo en esta institución que fue durante 30 años la que ofreció terapia reparatoria, ¿ya? Centro de Asistencia a Víctimas de Abuso Sexual de la Policía de Investigaciones. Trabajamos ahí interdisciplinariamente y yo creo que eso es un poco la transmisión hoy día de cómo se hace esto, cómo uno lo traduce en la práctica, ¿cierto? Y sobre todo las preguntas que nosotros nos hacemos tienen que ver con los desafíos de esta práctica interdisciplinaria que es la propuesta del diplomado, que como decía Nicolás, se inaugura el próximo sábado con una conferencia magistral de Irene Intevi, ya que es una psiquiatra que lleva un recorrido muy largo en el trabajo de maltrato infantil y abuso sexual. Así que eso como a modo de introducción. Luego también teníamos, pero no vamos a alcanzar a presentarlo, es un texto, pero podemos ahí conversar con Nicolás que lo podamos subir a alguna plataforma, ya, Perfecto. que en el fondo es un poquito desde donde nosotros construimos este caso, ya que es un artículo que se elaboró para este Congreso de Maltrato y Abuso Sexual del 2019, que efectivamente habla acerca de los aportes que tiene la clínica, el trabajo multidisciplinario en torno a la reparación, este concepto, ¿cierto?, de cómo se elabora, cómo se superan, ¿cierto?, los efectos en los niños y en los adolescentes y en las niñas de las experiencias de abuso sexual, ¿ya? Entonces, bueno, lo vamos a dejar ahí pendiente, un ganchito también para que se metan a las páginas y lo busquen y lo puedan leer y nos comenten también, ¿ya? Y empezamos ahora ahí con Augusto, que nos va a entregar algunos de los antecedentes generales en relación al caso. Bueno, hola, buenas tardes a todas y a todos. Se agradece el interés, ¿no? Hay hartas personas ahí conectadas. Vamos a tratar de hacer algo que despierte sobre todo preguntas y inquietudes, ¿no? Por ahí la idea de la conversación o ir presentando no busca certezas principalmente, sino que genere reflexiones que nos permitan mejorar nuestra práctica. Entonces, desde ahí quisimos traer este caso con María Teresa, que es un caso que trabajamos harto tiempo y que pensamos en este caso porque finalmente nos lleva a todos quizás los lugares comunes de la práctica interdisciplinaria, nos puso hartos desafíos, ¿ya? Y tuvimos que saber hacer, saber resolver, a veces con hartos recursos, a veces con ningún recurso, y a veces creando instancias como para poder finalmente llevar esto que es algunas posibilidades de reparación o resignificación de estas historias tan difíciles que tienen que ver con la victimización. Entonces nosotros en el programa donde trabajamos recibimos un adolescente de 13 años, ¿cierto? Venía derivado a la fiscalía, pero ¿se escucha bien? ¿Sí? ¿Sí?
venía derivado de la Fiscalía, pero venía acompañada de varias situaciones que vamos a ir despejando a lo largo de esta presentación. Era un caso, ¿cierto? Que efectivamente la denuncia, y lo vamos a revisar más adelante, no la hicieron finalmente los adultos responsables de los niños, ni familiares, principalmente porque su familia estaba vinculada o al menos tenía algún grado de participación en la situación abusiva, ¿no? La Fiscalía nos deriva el caso y ya incluso tenía asignada una curaduría por la línea de protección, ¿sí? Ya había sido un PDRJ, que ya no existen en la nueva mejor forma de Mejor Niñez, pero cuando nosotros trabajábamos el caso, eh, venía acompañado. Entonces, el motivo de consulta, ¿cierto?, era que el joven era víctima de abuso sexual, ¿sí? Por parte de sus progenitores, ¿ya? El relato que había daba cuenta de esta experiencia de transgresión por parte de su madre y su padre, y además, ¿cierto?, otras figuras en la línea, ¿cierto?, para como despejar, o la pregunta estaba ahí, para quien investigaba de una posible línea de explotación, porque había alguna posibilidad de material eh, pornográfico en algún nivel, alguna foto, y también había características como de multiagresiones, ¿sí? De otros familiares y también otras personas cercanas a la familia. Entonces era un caso bastante grave, con bastantes aristas como de interés, ¿cierto? Y les comentaba yo que la denuncia no la habían hecho de estas, nadie de la familia, sino unos profesionales de un centro privado que necesitaba apoyo eh, como pedagógico finalmente, donde estos chicos, adolescentes y su hermana, que también venía en la misma denuncia por el mismo tipo de delito, eh, ellos pasaban durante las tardes, ¿sí? De lo que nosotros podemos despejar, ¿cierto? Esta es una agresión, un tipo de discriminación múltiple, ¿cierto? Había diversos agresores, era incestuosa, no se daba en el contexto de la familia, era reiterada y finalmente tenía, ¿cierto?, vivencias de violación. Parte a los 6 años, ¿cierto? Y se interrumpe con la denuncia, ¿no? A los 13 más o menos que nosotros lo recibimos. Ahí le vamos a ir contando algunos detalles que quizás pueden ir siendo útiles para la comprensión y la vivencia como esta adolescente. Y ahí destacamos la situación que se torna relevante en el transcurso o las preguntas que nos hacemos, que esta atención previa en el centro de atención privado, de alguna manera también nos presenta otra dificultad a soslayar, ¿cierto? A pensar cómo lo podemos ir abordando desde el lugar donde nosotros estábamos interviniendo. Esto como datos generales, no sé si... Sí, yo creo que entonces un poquito como complementando, ¿cierto? Tenemos este joven de cerca de 13 años que llega sin figura responsable asociada a estas figuras parentales, sino que es más bien una institución que nos demanda la atención. Lo primero que nosotros tratamos de pensar inmediatamente, ¿cierto?, es este dibujo que planteamos, ¿cierto? ¿Cómo pensamos una intervención en estas características, en donde efectivamente hablamos de una victimización sexual intrafamiliar, lo cual también nos ayuda a entender que sea una develación tardía, ¿cierto? Que un chico que devela esta situación a los 13 años en un contexto indirecto, es decir, fuera del entorno familiar, también uno va entendiendo, ¿cierto?, al estar en una lógica incestuosa, que su primera posibilidad de decir algo ocurriera fuera del ámbito familiar. Entonces, para ordenar un poco esto y cómo ir interviniendo, es que nos vamos planteando algunos objetivos en estos ámbitos como centrales de la intervención en abuso sexual. Lo primero es, a nuestro parecer, ¿cierto?, tiene que ver con el ámbito de la protección. Ese es el primer objetivo de plantearse, y no solo la protección en términos de interrumpir el contacto con estas figuras de agresión sexual, porque además, como es el caso que estamos planteando, los ofensores son los padres, es decir, es un niño, un joven, que al poner una prohibición de acercamiento, no solo lo interrumpimos
la situación de vulneración, sino que también generamos un desarraigo. No hay ningún adulto significativo, ¿cierto?, que pueda acompañar un proceso. Entonces también ahí se nos produce un primer conflicto en términos, bueno, ¿están las condiciones para intervenir en un tratamiento reparatorio profundo de elaboración si este joven no cuenta con un sistema social, proteccional que pueda sostener la intervención? ¿Se puede intervenir así en en estas condiciones? Entonces, ahí es donde aparece un primer objetivo que tiene que ver con la protección, y no solo, como les decía, de la protección en términos de esta interrupción de la agresión, de las vulneraciones, no solo desde lo jurídico, sino que también desde de lo social y de lo psicológico, ¿cierto? ¿Cómo se protege desde lo social? Bueno, si no hay familia, ¿a quién construimos como red de apoyo? ¿Desde dónde se sostiene en el ámbito social este chico para poder hacer un proceso de elaboración de lo traumático? Desde lo psicológico, ¿cómo protegemos desde lo psicológico? Bueno, están las condiciones o cómo generamos las condiciones para poder ofrecer un espacio en donde este joven pueda sentirse que cuenta con un lugar de confianza, no abusivo, donde encuentra contención, estabilidad, ¿cierto? Esos elementos, bueno, y lo jurídico que tiene que ver con hacer entrar, ¿cierto? Las medidas de prohibición de acercamiento, las cautelares, quién va a asumir el cuidado, organizar la realidad también en la cual este joven, este adolescente que está al centro de toda nuestra intervención, ¿cierto? Llega, es como que llega todo esto, llega un caso, quiero decir, y nosotros lo tratamos de transformar un primer movimiento en subjetivarlo, ¿cierto? O sea, ¿qué es lo que necesita este joven para que pueda hacer un proceso como respetuoso y ético, de acuerdo a las condiciones necesarias que hay que instalar previo a cualquier movimiento que hay que hacer? Y si se dan cuenta que se integran las tres áreas, ¿ya? Como donde los movimientos que hay que ir estableciendo. Para mí, una de las experiencias como saldo también importante de esto era no perder de vista que es un chico que tenía desarraigo. No solo era la situación de abuso, la transgresión en el cuerpo, sino que era un joven que no tenía redes, que quedó en una situación de abandono emocional, afectivo, pierde a sus padres también. Hay un duelo importante ahí en lo cual él estaría atravesando. Eso por un lado. No sé, Augusto, si a ti te aparecen algunos otros elementos como... Quería agregar ahí que es importante que la primera premisa de la intervención, o lo que, como complementando con lo que plantea María Teresa, es que no es posible hacerlo solo, ¿no? Es como necesitamos de alguna forma estas dimensiones de la intervención que nos ayudan a poder pensar cómo sostener, ¿no? Es necesario articular lo que es posible hacer desde lo proteccional, desde lo del tribunal, es necesario ver cómo constituimos familia desde algún lugar, cómo lo instalamos, le damos pertenencia en alguna parte para que se pueda estructurar o identificar en eso, y luego darle el espacio, toda la elaboración que él necesita para resignificar tanta experiencia compleja, ¿no? Traumática que significó la vivencia de abuso. Entonces nos pone el primer desafío, ¿no? ¿Cómo hacemos entrar a más? Porque el caso demandaba poder hacer como esta primera parte, y por eso proponemos como de entrada la necesidad para intervenir de esta articulación, ¿cierto? Esta integración entre estas dimensiones de la intervención que tiene el caso, para poder proponer alguna alternativa de intervención que sea útil, ¿no? Permita la ayuda, lo terapéutico. Por ejemplo, ahí este chico efectivamente no tenía, cuando llega al centro, no tenía cubiertas necesidades básicas, que es, bueno, quién lo va a cuidar, dónde va a vivir, quién lo va a acompañar a las sesiones, y eso fue una decisión técnica, que yo creo que es súper importante que los equipos puedan integrarse y poder pensar, ¿cierto? ¿Están las condiciones o no? En donde el pronunciamiento nuestro fue así no. Que fue así como al tribunal, de este modo, en este contexto, ¿cierto? Primero hay que poder
¿quién va a acompañar? ¿Quién va a ser de figura responsable de contención? ¿Cómo vamos a resolver la situación habitacional? También este chico se queda sin casa, dentro de los antecedentes que Augusto entregaba, los familiares también tenían antecedentes de situaciones de abuso sexual hacia él y su hermana también. No había red para poder apoyarse. Entonces, en ese sentido, lo primero que fue, como decíamos, son las condiciones reales, poder organizarlas y estructurarlas. Yo creo que después de eso es donde uno va pensando, bueno, está el contexto, se va estableciendo este contexto, este espacio cuidador, protector que se constituye en la institución y los intervinientes, ¿cierto? Para poder pensar en la resignificación, este concepto como qué es resignificar, qué es elaborar, ¿ya? Y también desde los distintos ámbitos uno hace un diagnóstico, ¿cierto? ¿Cuáles son las características? ¿Dónde está ubicado el punto subjetivo de ese joven que lo vuelve traumático? En ese momento en que llega a consultar, ¿ya? Y para este chico lo central era poder recuperar algo de su subjetividad, ¿ya? ¿Qué quiero decir con esto? Que durante las primeras entrevistas lo que aparece como foco de sufrimiento en él tenía que ver con haberse dado cuenta, a partir de que ocurre mucho también como fenómeno traumático, que las experiencias abusivas durante la temprana infancia no logran ser conceptualizadas como abusivas ni como nocivas por parte de las víctimas, sino que, ¿cierto?, es un trauma de segundo tiempo, como lo plantea Freud. Va a ser en otro evento, a partir de otra situación, el encuentro con la sexualidad, el encuentro con los pares, ¿cierto? Que permita a ese joven decir, esto fue lo que pasó. Ahora entiendo, pero al mismo tiempo genera esta sensación, ¿cierto?, de dolor. Y lo que trae este chico al principio, y que fue alojar ese sufrimiento, ¿cierto?, tenía que ver con esta posición de objeto, de haberse dado cuenta de que el afecto que sus padres le entregaban o le ofrecían no era desinteresado, que había algo detrás con lo cual él tenía que pagar. ¿Ya? Entonces, eso fue un primer como elemento importante, por lo menos del ámbito psicológico, a trabajar, que efectivamente yo me pongo en una posición donde no busco extraer nada, ¿cierto? Sino que él pueda desplegarse en el espacio terapéutico de la manera que él estime conveniente, donde se sienta cómodo, que pueda él empezar a construirse como sujeto. Entonces, en ese sentido, ese es un elemento, ¿cierto? Cómo uno restituye esa posición de objeto en la cual estuvo puesto, a partir sobre todo de las figuras parentales, ¿cierto? Para hacer entrar algo del sujeto, de eso que, puedo decir, puedo dejar hasta acá la sesión, puedo, no sé, hablar de otras cosas, estoy cansado de hablar de lo mismo siempre que todo el mundo me pregunte, en este espacio puedo, ¿cierto? Entonces es ahí donde uno va validando también esta recuperación. Que en la medida que ese espacio se vuelve seguro, es lo que posibilita luego la resignificación de todos estos distintos ámbitos de la vida de este chico que fueron alterados producto de esta experiencia abusiva y principalmente de violencia, ¿ya? Incluso algo de la perversión también, porque hay una alteración en términos del afecto, donde se confunde el afecto, ¿cierto?, con una ganancia de un goce sexual hacia el adulto, ¿ya? Y sobre todo las funciones parentales que deberían haber propiciado el desarrollo, sin embargo es un chico que generó muchos elementos de detención, de congelamiento, en términos de su desarrollo evolutivo. Ahí, por ejemplo, también, que es interesante desde lo social, de cómo Augusto, en ese caso, ¿cierto?, fue trabajando y tejiendo esta red para que se pudiera construir un otro. De cómo se trabaja con, bueno, ¿dónde se va a ubicar este chico? ¿Con quién va a vivir? ¿Quién lo va a cuidar? Finalmente logramos que se insertara en una residencia, ¿ya? Y... Es importante contextualizar como para poquito, como para darle un poquito de relato también al caso. Esta institución era de carácter privado, ¿no? Que ellos denuncian, y a diferencia de otros casos que nosotros podemos tener, este no era desde lo social un caso
donde la familia que atendemos era una familia de escasos recursos, donde a propósito de condiciones de precariedad o de otras patologías sociales presentes, pueden ser condiciones posibles para una situación abusiva. Estas eran una familia característica incestuosa, como bien describía María Teresa, pero que tenía recursos económicos, que pagaba en este centro esta ayuda pedagógica para su hijo adolescente con la idea de que mejoraran en su estudio y era de un alto costo. Entonces, nuestra recepción en el programa público, ¿no? Fue de que nos fueron a demandar la atención y nos fueron a un poco pedir que nosotros hiciéramos, y ahí viene esta parte donde María Teresa dice, bueno, en estas condiciones nosotros no podemos, ¿no? Y ahí viene para nosotros esta primera parte que está como impacto entre lo público y lo privado que uno accede, ¿cierto? Tiene tiempos quizás más inmediatos, y lo público nosotros sabemos lo que se demora una medida de protección, sabemos lo que se demora las investigaciones, sabemos que en lo público tiene su tiempo. Entonces, como decía María Teresa, nuestro paciente se quedó sin arraigo, sin pertenecer al lugar, y este centro un poco en el circuito de lo que él vivió, ¿no? Como aquella pérdida adicional desde lo social, ¿no? De vivir en su casa, ¿cierto? Con su pieza, con sus cosas, le habilitaron un sillón en el mismo centro este que yo les comentaba, para que él pudiera pernoctar en ese lugar, porque era el único lugar. Y ahí se produce esta discusión donde nosotros le decimos, bueno, es un chico que es vulnerado en sus derechos, que requiere, ¿cierto?, de otros que lo puedan ayudar a cuidar, y si la oferta que hay de ustedes como denunciante, como centro que quiere seguir acompañando, es esto, creemos que lo más importante es que él pueda acceder a una residencia. Y ahí está este conflicto, como desde la vida que tenía, las condiciones que él tenía, versus convertirlo en, como hablando de algunos años atrás, en un chico de residencia Sename, ¿no? Hay un conflicto de decisiones que tenemos que tomar para pensar qué es lo mejor para nuestro paciente. Y ahí también, como les comentaba en un principio, estaba presente la curaduría, ¿no? Carolina Marín, que es la abogada con la que trabajamos, hacía la curaduría de nuestro paciente, y en ese contexto ella decía, bueno, pero entonces lo ayudamos de esta manera, sostenía la idea de la residencia, teníamos dificultades, ¿no? Porque al no haber a un adulto responsable en términos de la familia, el tribunal le había delegado esa función a las personas de este centro que hicieron la denuncia. Entonces teníamos que convenir con ellos como equipo, que era lo mejor con Felipe. Y ahí trasunta también un fenómeno interesante para aquellas profesionales, ¿no? Ahí interpelamos la ética en algunos momentos, de qué es lo que hacemos, intervenimos o cuidamos, ¿no? Porque se pueden hacer ambas cosas. Podemos ser el profesional que interviene y el profesional que además hace el cuidado diario. Podemos ser adultos responsables de un chico que acompañamos, que además el profesional que interviene o que trabaja con ellos. A propósito de que este centro también hace un trabajo de acompañamiento psicológico. Entonces, generó todo ese conflicto inicial, y nos tocó pensar eso, preguntarnos qué era lo mejor para él. Porque a esa edad él tampoco lo tenía tan claro como para haber dicho por dónde vamos, insertarlo en la residencia fue una decisión difícil, pero que tomamos en conjunto, un poco a contrapelo de los profesionales denunciantes que eran en otro centro, pero en la línea de la curaduría, y nosotros que estábamos intentando de traducir este mundo como desde la pérdida que él tenía, y ver qué podemos, generando arraigo en algunos lugares. Ahí es súper interesante que aparece una pregunta que efectivamente es lo que trae como los desafíos de estas intervenciones. Efectivamente fue tomar una decisión y una posición de cómo se puede intervenir o no en estos. Yo creo que esa es la primera pregunta que uno siempre se tiene que hacer. Como yo recibo a este joven, a este niño, a esta familia, como les digo, este es un caso. ¿Cómo lo transformo, o es posible trabajar con algo subjetivo? ¿Hay algo singular aquí o tengo que hacer movimientos previos? Y aquí el punto que plantea Dislane me parece súper interesante, porque aquí se produce una colusión en el sentido del trabajo profesional con el personal, ya que los profesionales de este centro privado, y que yo creo que es de lo que uno tiene que estar muy advertido, sobre todo, bueno, en la clínica en general, pero con el trabajo con violencia, de cómo la violencia trastoca, tergiversa los límites y muchas veces nos hace actuar
¿cierto? Y nosotros estamos en un rol profesional, ¿ya? Cuando nosotros lo que tratamos de transmitir es que cómo suspendernos a nosotros como personas no quiere decir que no nos afecte, sino que al revés, porque nos afecta es que uno arma un equipo, se supervisa, va a terapia, activa muchos mecanismos para sostenerse y dar lo mejor en la función profesional. Entonces, ¿qué pasaba con estas profesionales que están en este centro privado? Que había muy buena intención. El punto es que no se puede ser madre y psicóloga al mismo tiempo, de alguna manera, ¿cierto? No se puede estar en el mismo box atendiendo y luego, ¿cierto?, conteniendo. Y eso era algo que era importante poder separar. En este caso, este chico necesitaba una cuidadora que no fuera psicóloga de él mismo, ¿ya? Que le permitiera hacer entrar, ¿cierto?, a las instituciones, que se apoyara de otros y no que entrara a rivalizar con eso. Entonces, era súper importante poder ordenar los roles, las jerarquías, las funciones, y justamente este chico venía con eso muy dañado. ¿Ya? Hay que entender que el incesto, ¿ya?, genera esa alteración que transgrede las generaciones, los límites, los espacios, la privacidad, ¿cierto?, lo transgeneracional. Entonces, lo primero que uno tiene que poder intentar instalar, hacer entrar es la ley, es el orden, es la estructura. ¿Ya? Aquí no es que somos todos iguales, que hay momentos y uno a sí mismo se articula y se complementa. Entonces, efectivamente, fue una apuesta y hay muchas de las intervenciones que uno hace con los casos que son apuestas. ¿Ya? Ahora pudimos ver que efectivamente fue generando mayor estabilidad en este chico, logró hablar acerca del desarraigo y del arraigo, logró modificar su concepto de familia, porque efectivamente tuvo que construirla en esta residencia, con los otros niños con los que compartía, con las profesionales. Ahí el trabajo fue también exhaustivo a ubicar a una educadora de trato directo que lo acompañara a las sesiones, hacer alianza con la dupla psicosocial, tener así, pero al ladito, a la directora de la residencia también, o sea, insisto, en la situación de abandono, pero también en el nivel de daño que tenía este chico, ¿ya? Sobre todo en términos de cómo genera este impacto traumático el darse dado cuenta que desde alrededor de los 6 años su madre lo ubicaba como su pareja, ¿ya? O sea, como estamos hablando de una erotización no solo en términos del cuerpo, sino que del vínculo, ¿ya? Devaluando a su marido, ¿cierto? Y ubicándolo a él en ese lugar de pareja, erotizado, donde ya luego, como sabemos que las dinámicas abusivas, ¿cierto?, tienen una gradiente, van increciendo en estas conductas hasta que finalmente, ¿cierto?, se produce el acto abusivo propiamente tal. Entonces, son decisiones, son apuestas, pero que no se toman de manera sola, solitario, ni en aislamiento, sino que es en un equipo, ¿cierto? Y también esto que les comento, yo creo que es natural que a uno le pasen, o sea, como esta fantasía, no sé, los psicólogos siempre decimos, me lo llevaría para la casa, ¿cierto? Este niño, esta niña, como que estamos con ese fantasma, y sí, pero ahí donde tenemos al trabajador social que nos dice, oye, o sea, pensemos esto, que es lo mejor para el niño, no para mí, angustia, ¿cierto? Que yo me quedo pensando, para eso yo voy a mi terapia, busco otros mecanismos, ¿cierto? Sino que hay que pensar lo mejor efectivamente para ese niño, esa niña, ese adolescente, dentro de las condiciones que un sistema también nos propone, donde uno puede decir, bueno, es muy mezquino el sistema que tenemos, ¿cierto? Pero bueno, ¿cómo maniobramos con esas herramientas que hay? Ahí es interesante agregar, a propósito de algunos comentarios, que claro, efectivamente nosotros nos preguntamos con quién más, ¿no? Y entonces, como es una familia incestuosa, y tiene una niña transgeneracional del abuso, nosotros íbamos despejando por líneas, preguntándonos por otros adultos, y en el relato, ¿cierto?, de nuestros pacientes, iban apareciendo alguna, ¿cierto?, historia, alguna vivencia que era de carácter transgresivo directo o de validación cultural, ¿cierto?, de las formas del abuso, ¿no? De no interdictar, de no intervenir, de permitir, de consentir, ¿cierto?, de alguna manera. Entonces, finalmente, por la línea materna se fueron desdibujando todas las figuras. Por la línea paterna también, ¿sí? Entonces nos quedábamos sin un tercero y estas personas
que asumían su cuidado se iban constituyendo, ¿cierto?, en la línea del cuidado, y necesitábamos habilitar un maternaje que pudiera cuidar. Y mientras nosotros intentamos habilitarlo, intentamos nosotros, nuestro paciente iba construyendo lazos con esta figura. Entonces, también era una pregunta interesante, porque uno es lo que nosotros diseñamos, pensamos y perfilamos como queremos diseñar una intervención de intervención con la familia, y lo otro es lo que está pasando y se está construyendo. Entonces, mientras nosotros intentábamos despejar, se iban construyendo cosas que iban identificando y estructurando a nuestro paciente. Entonces, en algún momento de la intervención, claro, vino la ley y dijo ya, pero esto tiene que ordenarse, él va a un centro de protección, el que lo quiere visitar tiene que visitarlo, los profesionales son los que dicen respecto, los tratantes, de qué es lo que puede ser, la línea de la residencia ve todos los temas proteccionales, incluso algunos aspectos más complejos que lo tengo como detalle, porque había una suntuosa pensión de alimentos, ¿no?, que iba acumulándose ahí y generaba dudas respecto a cuáles eran los intereses reales de vincularse a este chico, ¿no? El depósito iba generando en la cuenta del tribunal, entonces quien tuviera a cargo también pudiese acceder de alguna forma a estos dineros para eventualmente generar mejores condiciones a este niño. Y nuestro paciente, que ya no era tan niño, era consciente de todo esto, ¿sí? Y ahí opera también, bueno, él tenía muchísimos recursos de irse preguntando y ir entendiendo su momento. Fue algo construido con él. Nosotros, como decía María Teresa, fue una apuesta en términos de decir, ok, lo proteccional es lo que viene en la residencia, pensando en que es una duda súper genuina para el profesional. Si acaso es iatrogénica esa intervención, si acaso lo perjudicamos más, lo sacamos de un mundo y lo colocamos en lo público, con todos los niños, lo estandarizamos como propone la residencia, eh, o eh, finalmente útil. Y ahí uno tiene que ir en conjunto, eso es súper importante, tomando decisiones. Hay una corresponsabilidad respecto de todo con los equipos tratantes. Un poquito lo que viene hoy día, así como de mejor niñez, en función de articular la intersectorialidad. Bueno, en ese tiempo, años atrás, generamos esta corresponsabilidad, estos diagnósticos más integrados, y tuvimos que ir mediando de alguna manera o haciendo entrar a las figuras que para nuestros pacientes fueran necesarias. Y ahí se estructuró una relación importante con una de las profesionales de este centro privado que lo acompañó durante todo el proceso en general, incluso en la residencia también ella intentó o pensó poder ser FAE. Y aquí hay otra cosa que es importante también de la familia, ¿no?, a propósito de lo social, es que uno podría pensar que si un padre está denunciado, una madre está denunciada, y existen en los relatos de los niños otras figuras que deben ser investigadas, vecinos, tíos, ¿cierto? Su propia hermana en algunos niveles incestuosos también, podríamos tener una familia distante, ¿cierto? O más resistente a insistir sobre el cuidado de nuestro paciente o estar cercana, pero era todo lo contrario. La familia nunca se detuvo, siempre estuvo activa, generó una defensa importante a nivel de familia para contradecir las medidas cautelares o las medidas para cuidarlo desde el tribunal, invalidar lo que se presentaba desde la curaduría o desde la residencia, buscaron de distintas maneras de permanecer el contacto. Y ahí es súper importante algo que para nosotros, de aquí creo que lo pensamos muchas veces con María Teresa, era sostener de alguna manera la necesidad de nuestro paciente de no tener contacto con su familia. Entonces nosotros, una de las cosas que entendimos que para que se diera todo este proceso de subjetivación que plantea María Teresa, que él logra y va avanzando en función de su terapia, necesitaba tener esta condición, necesitaba poder diferenciarse, poder tomar distancia de esta familia, vincularse con quien él se sentía seguro, tener algunos espacios de referencia para poder irse sosteniendo, que era de una estructura muy, muy frágil, como desde lo que él tenía, y todos, desde la medida que él denuncia y toma conciencia de su situación abusiva, él hace una lectura hacia atrás de que hay mucha pérdida en su vida, y este lugar de objetos que le plantea. Entonces, en su adolescencia y creciendo en su adolescencia, él tiene que irse planteando estas cosas, y una de nuestras como guía fue
entender que el contacto con su familia era algo que tenía que no darse, y además ayudar a que eso pasara. Ahora, les comentaba eso a propósito de que estas mismas condiciones de presencia, amenaza, de tener algo de poder en términos económicos, hacía que las personas que rodearan a nuestro caso, que pretendían ayuda, a veces se retiraran o tomaran distancias porque habían miedos genuinos, ¿no? Como que aparecieran, hubo también algunas pérdidas materiales de este centro, porque hubo denuncias también, hubo todo un contexto judicial que se creó a propósito de esta denuncia por este caso, y que también las personas que se vinculaban con ellos no fuera tan sencillo, no fuera tan libre, no fuera tan eh, posible desde el querer, sino había que lidiar con esta familia que no desapareció, ¿no? No, no en un porcentaje mayor, pero en general cuando hay una familia que es abusiva tiende a replegarse frente a la ley. Aquí esta familia no se replegó, ¿no? Insistió a propósito del poder, ¿no? Ahí la dimensión, ¿no? De la omnipotencia del agresor, ¿no? Se instala, yo puedo, ¿ah? Entonces, puedo estar sobre la ley, puedo ir a ganarle a todos, ¿sí? Y me puedo quedar con el joven. Entonces también era una discusión externa, no solo dentro del web con el chico trabajando, sino dándole un lugar y como defendiéndolo hacia afuera para que tuviera su espacio. Sí. Como Como, otra dimensión. sí, es que es súper importante esa dimensión, porque vuelvo con como no hay que perder ciertos pilares, así como ciertas brújulas. Que es el trabajo con la violencia. Y efectivamente era una familia que transgredía o intentaba transgredir todos los límites, ¿cierto? Y ahí es donde se produce un movimiento súper interesante, porque efectivamente para este joven el contacto con sus padres era muy desorganizante a nivel psíquico, generaba mucha angustia, estos miedos como de la omnipresencia, la omnisciencia, me piensan, me saben dónde estoy, empezó a generar elementos un tanto paranoides, como de que pudieran secuestrarlo. ¿Ya? Y ahí, por ejemplo, el fiscal hace un movimiento súper interesante, que es donde aparece lo psicojurídico. Él lo que hace es que le imprime su medida cautelar y le dice, tú anda trayendo, y se dan cuenta el poder de la ley, que la ley no solo está del lado de la ley familiar, hay una ley que nadie está por sobre de la ley de la justicia en Chile, aunque sea, uno se sirve de esos elementos para hacer entrar esto psicológico que opere para que él esté más tranquilo. Entonces el fiscal le dice, con toda su como convicción del lugar que lo inviste, y le dice, te voy a imprimir tu medida cautelar. Si tus padres se acercan, tú te puedes llamar a cualquier carabinero o cualquier persona que esté como, no sé, de seguridad, y le muestras este papel y los van a tomar detenidos inmediatamente. Y eso fue lo único que a este chico lo habilitó para volver al colegio, porque además no quería ir al colegio, ¿ya? Por miedo a deambular, desplazarse, ¿cierto? Y que estos padres los interceptaran, le dijeran cosas. Entonces lo que él hizo fue que tenía dobladita su billetera esta prohibición de acercamiento. Y que luego además, ¿cierto? Porque era un chico también con muchos recursos a nivel cognitivo, intelectuales, queda en un colegio emblemático en donde había muchos carabineros siempre, y eso también lo protegió y le permitió ir tranquilo al colegio y retomar algo de su vida, ¿cierto? De su continuo vital. Entonces, ¿cómo uno se sirve de estos elementos de la ley, de lo cultural, de lo simbólico, para poder trabajar estos aspectos psicológicos y que vayan resignificando? Ah, puedo. Ah, no es tan omnipotente. Hay un límite, hay un borde que se le puede poner a estos adultos transgresores, ¿ya? Ahora, otra de las preguntas que aparecía en relación a la familia, claro, ¿cómo no va a haber otros? ¿Ya? Y probamos con otros también, porque efectivamente acá los adultos ofensores querían que este chico se fuera a la familia, ¿cierto? Tenerlo cerca. Ok, de acuerdo, encontramos a alguien, se evaluó también a esta familia, que eran unos parientes más o menos lejanos, pero familia, porque además acá yo hago entrar la reflexión, bueno, ¿qué pasa con este empuje a la familia consanguínea? Como si ya sabemos que familia es mucho más que eso, ¿cierto? Pero bueno, el tribunal insistía en esto. Pero este chico se fue a vivir con esta familia y efectivamente se desorganizó, porque nuevamente, ¿quién dice que estar cerca de la familia va a asegurar el estar bien? Sabemos que no, necesariamente.
y empezó a tener muchas reexperimentaciones de la situación de abuso, ¿ya? En donde empezó a atribuir, a interpretar distintas manifestaciones de los miembros de esta familia como abusivas, y que no podía dormir, empezó con crisis de angustia, tuvo que ir al psiquiatra, pidió expresamente a su curadora ad litem, aquí a la Carolina Marín: necesito volver a la residencia. Esta fue una mala idea. Entonces, bueno, a partir de que el chico ya tenía, ¿cierto?, en consideración la autonomía progresiva, se pudo hacer rápido ese traslado. Pero efectivamente, este empuje a la familia lo que generó fue una mayor desorganización, porque además él tenía, y lo que comentaba en las sesiones, es que él sentía que estaba a una capita de quemarse con fuego, porque sabía que al otro lado estaba la madre. La madre le empezó a mandar comida, le empezó a mandar regalos, efectivamente. O sea, volvió a acceder a él como este objeto del cual yo me sirvo, le doy, lo visto, pero jamás considerar qué efectos tenía para él. Finalmente, en virtud de la hora, ¿cierto? Este chico vuelve a la residencia, ¿cierto? Logra terminar su cuarto medio, y dentro de los procesos ya de cierre, porque efectivamente estaba cumpliendo 18 años, él pide poder hablar con su madre, ¿ya? Luego de haber cumplido los 18 años, porque ya queda efectivamente más sujeto a él y no tanto al tribunal, y tiene esa conversación con esa madre. Y es muy interesante lo que pasa, y primero porque lo pide él, porque dice: necesito hablar con ella, y tengo muy claro lo que quiero decirle. Y en esa conversación, cuando se encuentran, además lo más curioso de todo es que la madre jamás le pregunta cómo está. No, no tiene ningún intento de acercarse a él, de como afectuoso. Eh, la directora de la residencia también nos da una devolución un poco, que era una mujer muy fría, como muy distante, muy centrada en sí misma. Y lo que le dice este joven eh, es como si le pregunta si le importó lo que hizo. ¿Ya? No, bueno, ahí vamos a comentar un poco de lo jurídico, pero si es Sí. que le importó como lo que hizo, si en algún minuto se preguntó cómo estaba él, eh, y ella le dice que en realidad sí, siempre lo pensaba, pero que ella lo pasó muy mal, que lo echaba de menos, siempre como muy centrada en sí misma. Y lo interesante es que este chico le dice, la madre le dice: bueno, pero yo sé que tú me quieres, ¿cierto? Yo sé que estás enojado conmigo, pero yo sé que me vas a querer siempre porque soy tu madre. Y ahí él le dice, como súper bonito, porque le dice: no señora, usted ya no es mi madre. Le dice: usted es la que me dio la vida, pero ya no es mi madre. Y en ese minuto como que él interrumpe y dice: quiero dejar hasta acá, no quiero seguir hablando, esto es suficiente. Y ella le tira además una pachotada después, como que Dios sabe, no sé qué, como algo así. Pero él toma el control de la situación, él ahora elige en qué lugar ubicarla a esta mujer, en el fondo, ¿cierto? Para poder elaborar esta relación, que fue lo complejo de la terapia, porque para él lo doloroso es: cómo mi madre me hace esto, cómo me ubica a ella desde este lugar. Entonces lo que él hace es súper interesante, que él toma ese lugar de control de su vida, de su decisión, y ubica a esta mujer, ¿cierto? No es que te muera, no sé qué, pero ya no vas a tener de mí ese reconocimiento, o al menos ese amor, ese lugar, ¿ya? Y donde él además dice: y yo dejo hasta acá. Y ella dice: ¿cómo te vas? Y se queda alegando, ¿cierto? Y él se va tranquilamente como a la residencia. Y también Agregar lo que, planificamos, lo pensamos que fuera en la residencia, acompañado por las profesionales, ¿cierto? En su territorio, no en el de ella. sino decir que en eso que nos cuenta tan como narrativamente María Teresa, nos muestra el sentido de la autonomía progresiva, no solo un concepto legal, ¿no? Mm, Cuando tenía 12 años nosotros tuvimos que decidir qué podía ser lo mejor para él. Cuando él tenía 17, él mm, estaba habilitado y nos dijo: yo quiero esto, ayúdenme con esto. Entonces, cuando necesitaba su curadora, le llamaba por teléfono, le decía: Carolina, tía Carolina, necesito hacer esto. Cuando él necesitaba eh, reubicar cosas, pensar algunas situaciones con la familia, me decía: quiero hablar con el tío. mm. Con Augusto, Sí, sí. y me mandaba a llamar a la sesión y quería conversar conmigo, me planteaba cosas, y yo buscaba cosas en la red y articulaba situaciones, o lo ayudaba a pensar ciertas cosas también en esas sesiones. Él tenía, entonces,
Ahí el concepto de autonomía progresiva, no solo que cumplen 14, ¿cierto? Y ya pueden decidir para dónde y con quién, sino cómo se produce ese proceso de que ellos pueden ir decidiendo y instalando qué es lo que necesitan, ¿sí? Y cómo hacen o articulan la red que ellos tienen, que en este caso a propósito de toda la pérdida, él identifica con quién y cómo para su bienestar, incluso para hablar con su madre en la residencia que se sienta seguro. Y es Eso. súper lindo en términos de la intervención, del objetivo que partimos hablando, ¿cierto? De cómo hacer esta restitución, de sacarlo de ese lugar cosificante en el que estaba y que se vuelva un sujeto activo de su propia vida, de sus opiniones, de sus deseos, que se ve súper bien representado, ¿cierto? El poder pararse frente a su madre y decir como lo que él quería. Voy a responder unas preguntitas más Sí. chiquititas para ayudarles con eso. Bien, este fue un caso en términos legales de la inoculación del relato versus las lesiones físicas, ¿ya? Cuando se hizo las pericias iniciales, ¿cierto? Que incluso fueron muy prontas para otros casos, en el momento en que fueron evaluados y periciados ambos adolescentes, los peritos concluyeron que había una confusión en su relato porque era demasiada información, que había elementos poco claros, y no fueron concluyentes en la pericia, no respecto a la ocurrencia de la vivencia abusiva, sino de elementos de prueba constituyentes para ello. Pero, ¿por qué digo que es las lesiones versus esto? Porque si bien esto no era concluyente, lo que nos lo que nos afirmamos con María Teresa cada vez que íbamos a la fiscalía a hablar con el fiscal con nombre cantante, eh, eh, era decirle, ok, lo que usted me diga, pero el niño tiene lesiones físicas. Usted no me puede cerrar este caso con la curadora, no puede cerrarlo, o sea, tiene que seguir investigando, alguien lo dañó, o sea, si no puede probar que fue el padre, la madre, más allá de todos los testimonios que hay, esto ocurrió. Y además Y esto, también había un peritaje de los padres, sobre todo del padre, que en el fondo al cual estaba denunciada una violación, ¿cierto? Tiene una pericia en donde señala aspectos perversos. Entonces era, fiscal, da la pericia del padre, ¿cierto? El niño, el chico tiene lesiones, identifica al autor de las lesiones a su padre. Le llevamos un artículo acerca de las características de los agresores sexuales intrafamiliares, como en términos de cómo son sus características, que coincidía con el informe pericial. Pero aún así, no era suficiente. claro, y ahí lo que ocurre es que, a propósito de esta familia que no se repliega, de la omnipresencia, la omnipotencia, la hermana es mayor que nuestro paciente y cumple 18 antes que nuestro paciente, y la familia logra contactarla, ¿cierto? Y vuelve a la dinámica de la familia y un poco desmiente la vivencia de ambos adolescentes, como se retracta de todo lo que dice, de manera, lo dice nuestro paciente, muy conveniente porque le dieron algunas cosas, ¿cierto?, que ella requería en términos materiales, y entonces se vuelve otra lucha que yo destaco acá, la resiliencia de nuestro paciente, porque queda él solo estoicamente defendiendo su verdad psíquica. Esto sí me pasó, ¿ya? Mientras toda la familia dice, no, esto no pasó nunca, mientras la fiscalía no está tan clara, donde no puede llevarlo a juicio, y nosotros le decimos al fiscal, haga el juicio, piérdalo. O Por favor, formalice. pero si quiere lo pierde, pero nuestro paciente necesita sentarse ahí y decirle a todos los que están ahí lo que él vivió. Da lo mismo lo que pase, déle esa posibilidad. Bueno, como ustedes saben, en nuestra justicia y la ley así lo dispone el Código Penal, la duda razonable hace que efectivamente los fiscales sean muy temerosos. Entonces, si no tienen un caso completo y hay demasiadas dudas razonables que interpelan a la defensa, hacen que muchas veces no se formalice. Entonces, nosotros estuvimos peleando la mitad del tratamiento reparatorio con el archivo provisional de la causa, y entre medio el padre falleció, ¿sí? Porque le dio un cáncer, ¿sí? Y falleció. Y entonces, finalmente quedó su mamá como la única autora. Ahora, no puede ser una autora que genere lesiones físicas, ¿no? Entonces, por ahí se dibujó finalmente el caso en términos legales, ¿ya? Y además, habiendo vencido, ¿cierto?, la medida de protección por ser el tener 18 años, y habiendo, él había mayoría de edad, la denunciante, que era la persona que lo hizo en algún momento, también ya no
tenía esa representatividad y finalmente quedó en manos de él qué es lo que quería hacer o cómo iba a seguir con con, con el juicio, pero el fiscal nunca tuvo la certeza como para poder formalizar o acusar y no tenía los elementos para la madre, así que en términos legales ni la agresión de él ni de su hermana fueron reparadas desde lo legal, pero ahí aparece toda esta dimensión que es la que nosotros queremos compartir hoy día con ustedes, que es parte del diplomado, ¿cierto? Que es como otras formas, ¿cierto? También van restituyendo algunas cosas que vivieron, en este caso, nuestros pacientes, pero también los pacientes que ustedes trabajan o toca ver también. Así que otros lugares distintos. Sí. Hoy Yo se hizo creo que cortito. sí, sí. Bueno, yo creo que es un caso que efectivamente uno pudiera pensar, ¿cierto? Como la reparación también, bueno, tiene lo de lo social, lo psicológico, y como lo jurídico, como la importancia de que al menos haya, uno piensa como qué pasa con la victimización secundaria. Por ahí preguntaban, ¿ya? Pero también hay que entender que lo jurídico tiene un efecto reparador y significativo para sobre todo para los adolescentes, en términos de que su voz se pueda traducir, que constituya en un testimonio para otros también. Si uno logra acompañar los procesos, articularse con el fiscal, acompañar a la familia, puede tener un efecto súper reparador también. No necesariamente por la meta, sino que por el camino que se hace. Fui capaz de decir esto para que deje de ocurrir, sacarlo del anonimato, ponerle una voz, ¿ya? Pero efectivamente tratamos de que la justicia lo arregle, lo haga, que tenga las condiciones, pero somos nosotros. O sea, es las conversaciones, miles de conversaciones que tuvimos con el fiscal, las veces que yo acompañé a mi paciente a la fiscalía a declarar, los informes que elaboramos, todo eso es un modo de acompañar en estos procesos efectivamente para que no sean revictimizantes, sino que al revés, que sean restitutivos de un rol, de un lugar, insisto, de una voz. Y en ese sentido, por ejemplo, hay en la Católica me parece que hay una clínica universitaria y lo que ellos hacen, los abogados de ahí, es que le piden al fiscal que independiente de cuál sea el resultado, le escriban, no todos lo hacen, obvio, pero que le escriban una carta a los niños, explicándole en palabras simples el resultado. Y hay una carta, un ejemplo, que dice, diste lo mejor que pudiste, sabemos que fue un gran esfuerzo, lo valoramos mucho, quizás el resultado no es el que esperábamos, pero aquí lo importante, y ellos le transmiten, o el juez, ¿cierto? Como les digo, son voces simbólicas que también permiten y colaboran en esta reparación del daño, porque sale de lo endogámico, lo incestuoso, hay un otro social también que me da un lugar en donde yo me puedo reconstruir. A mí este caso me gusta mucho porque efectivamente derriba muchos mitos, ¿cierto? Muchas creencias en torno a las familias sobre todo, ¿ya? Es un caso que nos muestra de cómo este chico logra articularse y hacerse una familia colectiva con la comunidad, que bueno, resultó que todos logramos movilizarla y tener el centro a este joven. Pero creo que eso es lo que debería comandar, ¿ya? Para que podamos tener, no necesariamente efectos en la realidad, pero sí en el mundo psíquico. Este chico hoy día tiene mucha más confianza en sí mismo y en sus recursos, ¿cierto? De lo que podría haber tenido, de lo que podría haber llegado si no hubiese tenido un proceso de intervención. Eso, comentarles. Bueno, no sé si así como Augusto o aquí alguien quisiera como los 10 minutitos que nos quedan, comentar algo a viva voz. Hay muchas preguntas que no vamos a lograr responder en este poquito tiempo, pero bueno, hay la invitación al diplomado. Ahí vamos a resolver lo del segundo tiempo, que es larguísimo, que tiene que ver con lo traumático. Ya hay como, bueno, otros elementos que aparecieron. No sé si Hola, buenas. Ahí apareció Romina. Sí, disculpe, miren, en realidad, o sea, tiene que ver con la temática, pero no tiene que ver. Lo que pasa es que yo quería consultar más que nada si es que había algún libro o autor que ustedes recomendaran para poder lograr estudiar toda esta temática, porque yo estoy inscrita ya en el diplomado. Entonces, quiero comenzar a estudiar o tener alguna base sobre la temática.
igual el análisis es súper importante y como ustedes dicen, son trabajos súper complejos los casos. Yo en mi práctica profesional, mi primera práctica me tocó ver un caso súper complejo de abuso sexual. Entonces, sé que es algo que se tiene que estudiar en profundidad, porque igual los usuarios es súper complicado lograr tratarlos sin victimizarlos o sin que sean víctimas, sino que puedan llegar a tomar esta temática de alguna u otra forma, como quien diría, con resiliencia y todo lo que corresponde que ustedes estaban conversando. Entonces, como tener un autor o un libro de base para uno poder tener todo más en profundidad. Romina, creo, ahí Mayra de Adipa nos puede decir, no, pero que creo que los libros de Irene Intevi, que son participa del diplomado, están en la biblioteca virtual de Adipa, ¿ya? Que yo creo que Sí. también es como el desde, ya como que uno puede empezar a leer para organizarse y ir aproximándose al fenómeno. Yo los tengo que dejar, los dejo con Augusto, me despido, nos veremos en otra oportunidad. Siempre es súper grato tener instancias de conversación, se nos hacen súper cortas, ¿ya? Y de poder ir complementándonos entre todos, ¿ya? Yo creo que podemos ir generando más pensamiento y reflexión en relación a la violencia, ¿ya? Me despido por ahora. Un abrazo. Chao, chao, que estén bien. Gracias. Bien, si podemos, algunas preguntas, quizás 3 o 4 preguntas más, como para poder en el reto que nos queda. Hola, buenas tardes. Sí, a Hola, mí me gustaría conocer un poco qué pasa posterior como a este término del juicio, quizás si se realiza algún tipo de acompañamiento, seguimiento. o sea, en general los procesos de intervención, ¿cierto? Cuando uno diseña un plan, hay planes de seguimiento, uno debería generar, pero los juicios en general en las temáticas de abuso sexual, lejos de ser el término, ¿sí? Son uno de los nuevos críticos, ¿no? Cuando no ocurre que sea como coincidente que la intervención termina con el juicio. En general, el juicio, si pasa favorablemente, es una experiencia bien compleja para la víctima, que reedita, ¿cierto?, muchas vivencias, el tener que hablar, el tener que ir a al juicio oral, y eso significa como otro espacio, ¿no?, una detención en el proceso elaborativo que venía trabajando la familia y la víctima, y trabajar sobre fortalecer como los aspectos que puedan tener nuestros pacientes para ir al juicio. Entonces, en general, siempre después de los juicios generan muchos efectos, y ahí hay que acompañar durante un proceso. Yo te decía, venía el proceso súper bien, trabajando, en el caso del adolescente, nos toca el juicio oral, y eso es un giro, ¿no? Ok, juicio oral, y después contenemos juicio oral, vemos la significancia, qué pasa si efectivamente se condena, ¿no? ¿Qué pasa si no hay condena? ¿Sí? ¿Qué pasa si hay condena y finalmente queda ahí instalado uno de los miedos de las víctimas, ¿no? Cuando le dicen que si habla, ¿cierto?, se va a ir detenido cuando son figuras cercanas, ¿no? Si un padre le dice a un hijo, si tú hablas me voy a ir detenido, y finalmente se rubrica, se corrobora ese mandato anterior, también una vivencia que significa mayormente el daño. Entonces siempre, después de los juicios en general, es necesario seguir acompañando, porque es uno de los hitos relevantes del proceso de resignificación, ¿ya? E incluso si coincide que, no sé, depende por los tiempos que tiene para los PRM el servicio, uno egresó y no ha sido el juicio, al menos nosotros del programa donde trabajamos, invitábamos a la familia previo al juicio, ¿cierto?, en otro horario que pudieran venir a conversar con nosotros para la preparación, y después nos quedábamos con algunas sesiones posteriores para poder acompañar todo lo que fue el proceso del juicio, independiente que estén egresados de nuestro centro. Entonces, a la pregunta, Karina, siempre es importantísimo generar un seguimiento y un acompañamiento, sobre todo, porque es uno de los hitos. Yo puedo haber dado de alta al paciente, pero si finalmente falta con todas las posibilidades que nos dan los indicadores, ¿cierto? Pero si viene la posibilidad del juicio, hay que acompañar. Espero haber respondido su pregunta. Muchas gracias. Voy a ver si lo leo bien. Disclaimer.
¿Sí? La mano. Sí, Klein. Hola, buenas tardes. Primero que todo, decir que es muy interesante este seminario. Y mi consulta va un poco a la primera consulta que había realizado a través del chat. Entendiendo que obviamente es un trabajo interdisciplinario en la búsqueda de un centro para este chico, en este caso, pero que en este caso fue privado. Pero ¿qué pasa con aquellos que tienen que ir a una institución pública? En donde se ha sabido obviamente que no siempre es el mejor lugar a donde pueda llegar una, una persona, un niño, un adolescente que ha sido víctima de abuso, de agresiones. ¿Cómo, como equipo interdisciplinario, ustedes determinan cuál va a ser el mejor para esta persona, para este niño, para este adolescente? Okay. Entiendo bien tu pregunta. La familia lo ubicó a él, ¿cierto?, en un centro de apoyo escolar, ¿sí?, que tenía otras como terapia alternativa, Reiki, modelos de trabajo gestáltico, ¿cierto? Cosas que vendían. Nosotros éramos el organismo público. El CABAS funcionaba como PRM, ¿ya? Entonces, el salto de lo privado a lo público significó cuando estas personas recibieron o vieron la dimensión como de la situación, lo traumático que era, lo complejo que era el caso, dijeron, bueno, esto nos supera a nosotros, como competencia tenemos que buscar ayuda en el centro más especializado y llegar al sector público a un PRM, ¿no? Pero nosotros sabemos que hay un circuito que es las denuncias, tanto en la Fiscalía como la necesidad de una medida de protección en la medida que una vulneración de derechos. Entonces, cuando uno tiene un caso con esta complejidad y va al sector público, existe el mecanismo de ingreso que es la denuncia. En la denuncia, a los niños y niñas los constituyen como víctimas, y al ser víctima hay un circuito de apoyo a víctimas, que en este caso un fiscal va a determinar la necesidad de un tratamiento reparatorio, lo va a ubicar en la unidad de atención de víctimas y testigos, y en general para el nivel de complejidad que tienen los casos de abuso sexual, la línea que coincide para atenderlo los PRM. Entonces, cuando uno tiene estos casos, uno ya sabe o presabe, ¿cierto?, que es un caso de alta complejidad y la especialización está en la línea de los programas de reparación de maltrato, que son los únicos que ofrecen derechamente y públicamente un tratamiento especializado en abuso, que son del Servicio de Día de Mejor Niñez. Entonces, no hay una posibilidad como de, o otra alternativa, ¿no? Casos de abuso sexual que tienen un relato, hay que denunciar, la denuncia lo involucra en un circuito de atención a víctimas, y finalmente el programa o la atención reparatoria o la resignificación va a estar a cargo de un equipo especializado en un PRM, desde lo público, porque no hay otra instancia para niños que los pueda ayudar con esta temática en particular. Entonces, o sea, ahí intento que responda a tu pregunta, que no es una decisión tan pronta nuestra, sino la característica del delito, ¿cierto? La vivencia del niño lo va a colocar en un circuito donde hay que articular la ayuda que se necesita. Y a veces la fiscalía lo hace, o lo deriva a PRM, o lo deriva directamente el Tribunal de Familia. ¿Tenemos alguna otra pregunta? ¿Se pueden elegir las residencias? Voy a responder un par de preguntas que están en el chat. En general, uno no elige la residencia. Lo que puede hacer es, si uno está evaluando, ¿cierto?, la situación o el caso, y uno está previendo que las condiciones en las que vive el niño o la niña en la familia, o de las condiciones en las que está actualmente, requiere una residencia, uno puede ir generando redes previamente, y es más fácil, ¿cierto? Si nosotros, por ejemplo, la residencia con la que trabajamos era una residencia que estaba en Peñaflor, nosotros tuvimos buena experiencia en red, entonces
yo contacté a la directora, le dije, mira, está esta condición, está este caso, necesitamos de tu ayuda, ¿es posible? ¿Tienen un cupo? Y ella me dijo, sí, tenemos un cupo para él. Yo le dije, bueno, ¿me pueden mandar una acreditación vacante? Y cuando fuimos al tribunal, ¿cierto? Yo con la acreditación vacante les dije que podía ser derivada al Podina Maestra. En ese caso yo elegí, por la experiencia, pero le propuse al tribunal algo que yo ya había trabajado. Si uno llega y pide una medida de protección, le dice que el niño tiene que salir de la casa y se establecen los criterios para que el chico deje el lugar donde está, el tribunal va a derivarlo donde encuentre el cupo, y ahí uno no tiene la posibilidad de elegir. Entonces, por eso es importante el trabajo previo cuando uno está viendo la necesidad de la institucionalización. ¿Sí? Eh, Eso, no sé si hay una última pregunta, si no, nos quedamos hasta acá. ¿No? Bien. Los dejo súper invitados y súper invitadas, ¿cierto? Al diplomado. Nos vamos a ver aquellos que ya estén matriculados, los que no, anímense, parte el sábado. No sé si todavía están las condiciones ahí con nuestra amiga de la DIPA, como para las consultas y dudas. Eso, por mi parte. Bueno, Mayra, ¿no? Ahí está. Sí, por acá estoy. Sí. Hola, buenas tardes a todos. Mi nombre es Mayra Martínez, soy del equipo de ADIPA. Y si ya culminó la ronda de preguntas, profesor, realizamos el sorteo. Toda la razón. Sí. Si les parece o si no hay alguna otra consulta, por favor. Hablen ahora. Dice cómo acceden a los antecedentes de la denuncia a la Fiscalía en la actualidad. En general uno puede hacer una solicitud. La mayoría de los juicios en la actualidad por la pandemia están siendo vía online. Uno puede pedirlos por correo también a los fiscales, antecedentes de las denuncias. Ojo que los fiscales entregan antecedentes a los denunciantes o a las víctimas secundarias, ¿no? No le entregan información, de hecho los profesionales tampoco necesariamente, ¿no? Ahí uno tiene que ir generando lazos con la fiscalía, colocarse como un profesional que está ahí pendiente de lo que está sucediendo, o trabajar con los abogados que tengan los pacientes que nosotros trabajamos. Creo que está ahí, Mayra, así que procedamos con el sorteo, que yo creo que la gente está expectante, con Sí, 215 participantes. Es que la emoción es muy fuerte. Les voy a compartir pantalla. Y allí ustedes van a ver el listado de personas que se encuentran inscritas en el webinar. Allí dice 773 personas. De allí tenemos que restar los que no asistieron el día de hoy. Y solamente ya saben que se lo puede ganar una persona que sea profesional en el área psicosocial. Eso es muy importante. Entonces acá está el listado de todos ellos. Vamos a iniciar con el botón comenzar. Llenen la cuenta regresiva. 5 segunditos por allí. Y aquí está nuestra ganadora, Araceli Esparza. Profesor, ¿usted me puede ayudar a ver si está en la sala? Vamos a ver. Sí, estoy aquí. Sí está Sí Araceli, está. la acabo de encontrar. Ahora la pregunta para Pero tengo Araceli. una duda. Tengo una duda, Sí. porque yo no soy de área psicosocial, soy de área jurídica, soy abogada. El profesor nos podrá aclarar si... Yo entiendo que también está orientado para abogado el diplomado. Es ciencia jurídica derechamente, pero desde lo que yo entiendo también está la invitación a participar del diplomado, trabajadores sociales, psicólogos, abogados, que quieran participar, así que entiendo que sí. Entonces no hay ningún problema. Entonces muchas felicidades, Araceli. No Muchas tiene que poner gracias. voz de felicidad, por decirlo. Muchas gracias. Ahí sí. ¿Dónde no te veo? ¿Puedes colocar la cámara, por favor? Ahí está Araceli. Aquí estoy. A ver. Perfecto, ahí está Araceli. Por favor, ¿podrías colocarme, así como para verificar bien, tu correo electrónico y tu teléfono en el chat de Zoom? Para yo tomarlo así como un capture. Muchísimas gracias, felicitaciones. Muchas gracias a todos por asistir. Los invitamos a que puedan tomar el diplomado. De verdad que tiene profesores de excelente calidad.
La plataforma es amigable, y con respecto a los libros, en la biblioteca, nosotros tenemos biblioteca, entonces allí pueden consultar la bibliografía que puedan servirles para sus estudios. De verdad, muchísimas gracias. Buenas Profesor, noches. ¿alguna palabra para No, culminar? agradecerles la motivación. Siempre es importante seguir estudiando. El fenómeno del abuso sexual y la violencia es dinámico. Quiere decir que nosotros tenemos que seguirnos preparando permanentemente. Uno nunca termina de aprender, no importa el tiempo que lleve trabajando en esto, ¿ya? Así que las preguntas son las que nos dejan, así que hay que seguir preguntando cosas y cómo mejorar. Así que, bueno, ya los que están matriculados nos vemos en el diplomado. Que estén muy bien, buenas noches. Buenas noches, gracias.